Buenas tardes Venezuela, buenas tardes Criptoverso y en particular un fraterno saludo a los compatriotas de la parroquia San Agustín, nuestros anfitriones habituales este día de hoy, miércoles 10 de diciembre del año 2025, por su estación cultural Alameda 100.3 FM, la radio de San Agustín. En esta, la 68ª edición del programa Hablemos de Criptos y algo más, presentado por, en los controles, Carlos Fajardo, en la dirección de la estación, Javier Madrid, @ el Javi de la Salsa, mi winmate, el economista Stanley Brito, y quien les habla, el criptoentusiasta Humberto Quevedo. Nuestros contactos en X, @radareconómico2, @hquevedo46, @criptolanb, criptolan con Y. En Instagram también nos encuentran por @criptolan.bzla, y ahora también con nuestro canal en inglés, @criptolan.en, criptolan con Y. También estamos en Instagram con la cuenta Hablemos de Criptos y algo más. También estamos en TikTok Live en la cuenta hquevedo46. Estamos probando. También tenemos streaming ahora. Tenemos esta novedad en la Radio Cultural Alameda. Cada día nos sofisticamos un poco más. Estamos transmitiendo en vivo, en streaming, a través de Radio Alameda, radioweb.ismyradio.com. Bueno, ahí está medio enredado, pero ahí está, Radio Alameda Streaming, ahí lo consiguen en internet. En cabina por los teléfonos 0212-716-5934 para sus comentarios, sugerencias, preguntas, etcétera. También estamos en YouTube, en diferido, por el canal de Hablemos de Cripto y algo más, donde lo invitamos a suscribirse y a pulsar la campanita para las notificaciones. Bueno, como siempre comenzamos con la introducción del programa. Primero que nada, bueno, después de un largo periodo de vacaciones, aquí estamos de vuelta. Quiero manifestarles que siempre ha sido nuestro interés hacer este trabajo. Lamentablemente a veces nuestras obligaciones personales nos lo dificultan. Esto es un trabajo que hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, y a veces las circunstancias personales, bueno, nos complican un poco. Sin embargo, nunca hemos perdido el interés, ni siquiera la oportunidad de tratar de transmitir lo que nosotros buscamos con este programa también en otros ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista académico. En este caso nosotros nos enfocamos en la educación financiera y la introducción en la criptoeconomía. Eso es nuestro principal objetivo. Formar lo que nosotros consideramos o denominamos aquí un término que se nos ocurrió usar, el de nuevos criptociudadanos. ¿Por qué? Los criptociudadanos son aquellos que se empoderan de la economía, de su sistema monetario, y que, creyendo en la libertad del ser humano, rompe las cadenas que lo ata al sistema tradicional, digámoslo así. Es importante la educación financiera porque, y sobre todo desde temprana edad, nosotros creemos firmemente que gran parte de las dificultades que enfrenta la sociedad, las personas en el día a día, se debe precisamente a la falta de educación financiera. Nosotros, por supuesto, somos, como ustedes ya lo saben, seguramente los que nos conocen, somos unas personas que creemos mucho en las criptomonedas, en los criptoactivos, en todas las aplicaciones derivadas de la tecnología blockchain, ahora con las finanzas descentralizadas, tokenización, que es algo que últimamente hemos estado trabajando bastante, tokenización de activos del mundo real, los NFTs inclusive, aunque últimamente han estado un poco, de capa caída desde el punto de vista de su desarrollo, pero sigue estando allí, tienen un potencial enorme. Y nosotros aquí siempre nos van a ver desenmascarando lo que nosotros denominamos la trampa del dinero fiat, el dinero tradicional, ese que hoy en día es el que todos manejamos, todos conocemos, y que lamentablemente nos tiene desde nuestro punto de vista en la situación en donde unas élites privilegiadas se benefician y el pueblo, el resto del pueblo sufre. Nosotros pretendemos con esta educación financiera darle las herramientas a la gente, al pueblo de a pie, al pueblo humilde, que también tiene derecho a desarrollarse y encontrar en estos mecanismos su liberación. Y bueno, definitivamente nosotros los criptoentusiastas, la gente que cree en la criptoeconomía, en la criptomoneda, pensamos que desde cierto punto de vista esto le echa a perder la fiesta a las élites, y por eso es que muchas veces nos encontramos con resistencia, rechazo de algunos sectores, algunos por ignorancia, otros porque ciertamente hay intereses que se tocan. Nosotros estamos conscientes de todo eso. También debemos recalcar, y es importante mencionar, que nuestra posición no es de simplemente contraponerse a un sistema por contraponerse. Simplemente nosotros proponemos al mismo tiempo una solución, e inclusive nosotros entendemos perfectamente que estos sistemas novedosos, disruptivos, no llegan de la noche a la mañana para
simplemente quitar al otro. Estamos nosotros de hecho pensando y proponiendo, y es realmente como se está configurando la realidad actual, que estos sistemas van a convivir por mucho tiempo. Lo que pasa es que tenemos que ser muy inteligentes como país, como nación, como sociedad, para poder entender las diferencias de cada uno y por supuesto sacarlas el mayor provecho. Nosotros aquí, como ya les dijimos, los criptoentusiastas creemos en un sistema monetario duro, que esa es la base fundamental desde nuestro punto de vista de la economía, un sistema monetario duro que le dé preponderancia a la economía productiva en lugar de lo que tradicionalmente se está viendo en los últimos, digamos, siglos, donde la economía se está basando en un exceso de financiarización, que desvirtúa un poco el concepto de la economía como tal. Y bueno, aquí nuestro compañero que es economista, por supuesto, nos va a ayudar mucho en eso. Nosotros, algunos nos catalogan como cyberpunk, etcétera. Realmente no creemos que debe categorizarse a este movimiento o a esta comunidad como unos personas revoltosas que quieren, digamos, venir a disrumpir la economía. No, al contrario, nosotros lo que creemos es que los criptoentusiastas venimos es a darle herramientas al pueblo para poderse desarrollar desde el punto de vista económico. Es importante la historia. Nosotros aquí mencionamos mucho, hablamos mucho de historia, porque definitivamente sin conocimiento de la historia nosotros estamos lamentablemente condenados a repetir errores del pasado. Y decimos acá precisamente, tenemos un lema, que el conocimiento de nuestro pasado nos brinda contra la tiranía del opresor. Y bueno, nosotros acá también tenemos una sección en la primera parte que la llamamos la rectadura de las rodillas, pero en esta sección nosotros tendremos un invitado especial que todavía no ha llegado y tal vez lo vamos a dejar para la siguiente oportunidad. Entonces vamos a empezar de una vez con el programa, a entrar en materia. Voy a presentar, como ya dije al comienzo, tengo a mi compañero Stanley Brito, economista, una persona que tiene mucha experiencia en el área de legitimación de capitales, oficial de cumplimiento en instituciones financieras, tanto del sistema tradicional como del sistema cripto, y una persona que realmente, con la cual he trabajado durante un largo tiempo, me ha demostrado que tiene un conocimiento profundo, conocimiento que es fundamental precisamente cuando estamos hablando de estos tipos de sistemas novedosos, Stanley, porque precisamente mucha gente por desconocimiento incurre en errores y estos errores normalmente llevan a pérdidas. En el tema financiero, cuando tú no sabes algo, eso te trae consecuencias de pérdida de dinero, básicamente. Y eso ocurre a todo nivel, no solamente a nivel de personas, ocurre a nivel de instituciones, empresas, Estado. El mismo Estado, lamentablemente, debemos decirlo, en algunas oportunidades por falta de conocimiento, también ha experimentado grandes pérdidas precisamente porque no se cumplen las normas fundamentales que tiene todo sistema, al igual que los sistemas tradicionales. El sistema cripto también lo tiene. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero presentarte, Stalin. Gracias. Bueno, primero, Stalin es un viejo conocido de este programa, porque si mal no recuerdo, tú hiciste como 2 o 3 programas con nosotros acá. Sí, exactamente. Y bueno, hemos hablado de diversos temas. Por ahí tengo unos recuerdos que estaba revisando en estos días de los programas que hicimos precisamente un poquito antes del tema del Petro, de la intervención de la Sunacri y todo lo que pasó, y posteriormente hicimos unos programas relacionados precisamente con el tema de control de legitimación de capitales, control de activos, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, bueno, Stalin, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien, pues feliz de estar aquí de nuevo. Saludos para la comunidad de San Agustín. Elementalmente nuestra función es una función social, netamente social. Estamos aquí para orientar al pueblo, no pretendemos lucro de ninguna naturaleza, porque esto forma parte de nuestro aporte a la patria. Y es tan así que escuché lo que dijiste en cuanto a las personas que le hacen oposición al uso de las criptomonedas, sin pensar y sin saber de que se trata del sistema financiero del futuro. Quien más le hace oposición al uso de las criptomonedas son los bancos, al dinero fiat, porque el dinero fiat, tú sabes bien, es un poco deficiente en su uso, pues la tecnología blockchain es más efectiva, más eficaz y más eficiente. Lo que le recomendamos a nuestros amigos banqueros, elementalmente a nuestros banqueros de la patria, es que se adapten a la tecnología blockchain, que asuman la tecnología blockchain, porque nosotros definitivamente
tenemos que desprendernos de una manera absoluta, como dijo nuestro fallecido comandante Chávez, tan claro como la luna llena, desprendernos del sistema fiat que rige al mundo, los controles de la Reserva Federal. Porque si bien sabemos, nosotros tenemos un bloqueo y tenemos que desprendernos de este sistema fiat, tenemos que desprendernos de esos SWIFT. Bueno, ya ellos están pensando en una tecnología nueva dentro de la Reserva Federal para salir del sistema SWIFT, porque además el sistema SWIFT es un sistema muy deficiente. Sí, recientemente fue actualizado, de hecho, el sistema SWIFT, sí, para tratar de minimizar un poco los tiempos de transacción. El dinero tiene un precio. Sí. El precio se llama tasa de interés, de la manera como sea en el tiempo. El dinero tiene precio, o sea, el dinero cuesta 24 horas que tú estés con mi dinero, 24 horas que yo dejo de ganar, de usar mi dinero. Los economistas hablan del costo del dinero. Es correcto, el costo del dinero, sí. y asumimos un costo, incluso perdemos los costos de oportunidad. Lo que yo dejo de comprar hoy a un precio, que pierdo la oportunidad de comprarlo porque tú tenías mi dinero encerrado allí y yo no pude comprarlo, y cuando voy mañana, entonces ya perdí la oferta que tenía en mano. Entonces, y siempre hay alguien que se beneficie, porque hay que entender esto, la economía es un juego de suma cero. Entonces, si alguien pierde, o sea, si alguien gana es porque otros pierden, y viceversa. Sí, lo que se benefician son los banqueros, esa es una realidad. Sí. Ahora, tenemos que desprendernos de este sistema fiat de alguna manera, y elementalmente porque tenemos un bloqueo, y asumir la tecnología blockchain. Nosotros teníamos un desarrollo importante, llegamos a ser el primer país del mundo con una superintendencia de criptomonedas. Correcto. Que se había asumido de manera rigurosa con normas específicas, y en el tema de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, estaba una norma concreta, taxativa, que es una providencia administrativa, la 044, que luego con la enmienda de la recomendación 24 del Grupo de Acciones Financieras Internacionales del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, GAFI, ¿no? GAFI, se le hizo una enmienda o un adendum a esta providencia administrativa, y se generó la actualización de la norma. Entonces muchos dicen que las criptomonedas no son auditables, que las criptomonedas no son controlables, y es absolutamente mentira. Tú lo sabes, Humberto, que tú eres criptoentusiasta y sabes cómo controlar y sabes cómo llevar a cabo un sistema contable a través de la criptomoneda. Porque acuérdate que la característica fundamental que tiene la tecnología blockchain, y todas las criptomonedas tienen una blockchain por detrás, es la trazabilidad. Correcto. Todas las transacciones, eso es importante que todo el mundo lo entienda, desde la persona, repito, del más humilde hasta el más alto funcionario de este país. Y a nivel mundial, todos tenemos que entender esto. Todas las transacciones de las criptomonedas quedan registradas en la blockchain de forma inmutable, perenne, para siempre. A menos que, bueno, que desaparezca la red, que desaparezca el internet, que el planeta se quede a oscuras totalmente. Sin embargo, es inmutable, ahí va a quedar. Exacto. En el cualquier momento que se recupere la red y podamos entrar a la blockchain, ahí vemos todas las operaciones. Y eso tiene una connotación importante, porque tal vez, bueno, los que saben algo de economía lo captan más rápido, pero el pueblo no, Stanley. El hecho de que esas transacciones queden allí registradas de forma pública, precisamente va en contra de lo que quiere de repente una persona que quiere legitimar algún capital, que es no dejar huella, no dejar rastro. En el sistema tradicional, eso es lo común. De hecho, los principales bancos del mundo son los principales lavadores de dinero, y no dicho por nosotros, dicho por informes que ellos mismos emiten. HSBC de Londres es el banco donde se lava más del 95% del dinero a nivel mundial. Bueno, sería importante que estos bancos internacionales comenzaran a justificar los fondos que transitan por su sistema. Entonces ahí podríamos determinar cuál es la forma más eficiente para lavar dinero. O sea, en eso sí son eficientes. Claro. ¿Ves? En eso sí son efectivos y son eficaces. Pero las criptomonedas no, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es un libro abierto. De hecho, se llama así, libro de contabilidad abierto o contabilidad distribuida, ¿cierto? Es correcto. Que los economistas también lo denominamos así. Y sencillísimo, porque ahí te deja la traza de la address, la dirección o la cuenta, por llamarlo, para que sea entendible. El origen y destino. Para que sea el origen y el destino.
Y la transacción, el ID de la transacción, el identificador de la transacción también queda allí. Los montos, los saldos disponibles. Para que se entere, para ser más explícito, el ID es el número de la transacción, en la cual es inmutable. No puedo borrar ese número único y colocar otro, no. Es único. No es duplicable. Entonces, es mucho más efectivo porque no está sujeto al error humano. Que en las transacciones bancarias están sujetos al error humano. Aquí no está sujeto al error humano. Lo que transferiste te llegó y lo que salió, salió. Entonces, en el tema de cumplimiento, lo más importante, allí en las criptomonedas podemos verlo, que es quién hizo la transacción y cuál es el destinatario final de esos fondos, porque podemos ver por las direcciones por donde pasó. En el caso de el dinero fiat, pues el dinero fiat tiene muchas ramificaciones, en la cual los que legitiman, los lavadores de dinero, lo primero que tienen que hacer es la inserción y luego integran. Y hay bancos que le facilitan la integración a nivel internacional. Pues no aquí en Venezuela la norma es muy rígida y los bancos están muy bien regulados por una superintendencia que ahora no depende de la UNIF, no depende ahora de la superintendencia de bancos, ahora depende más del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, lo último del cual me enteré. Pero tenemos una unidad nacional de inteligencia financiera donde se hacen los reportes de actividades sospechosas y los bancos están obligados a realizar el RAS. No, y hay que reconocer que desde ese punto de vista, en cuanto al sistema financiero venezolano, la parte de legitimación de capitales por lo menos trabaja bastante bien. Sí, trabaja y bastante bien. Genera reportes, nos consta porque hemos participado en eventos donde se dan los resultados de todos estos trabajos y realmente la banca nacional cumple de manera rigurosa con todas las recomendaciones GAFI, las recomendaciones de las 44 normas. Las 40 normas, correctamente. Las 40 normas, perdón. Y evidentemente eso hace que el sistema, además que bueno, el sistema financiero venezolano tiene una situación especial que está bloqueado del sistema SWIFT y por lo tanto no es un sistema atractivo para ningún proceso de lavado de dinero importante. Bueno, de repente para algún pillo ratero puede ser unos pocos, pero hablando de grandes capitales, por ejemplo el narcotráfico, que se mueven grandes capitales, o la trata de personas, o la parte de la proliferación de armas, que son los puntos fundamentales que entiendo yo, bueno, tú eres el experto en eso, pero que entiendo yo que es el foco de la parte del control de legitimación, en una banca que está bloqueada del SWIFT, que de hecho eso lo dijo el capitán Dios en estos días, o sea que no tiene sentido que nos estén nosotros sancionando o colocando en listas grises, después explicamos lo que son las listas, correcto, cuando tenemos una banca que está desconectada del sistema SWIFT. O es que usted puede agarrar unos bolívares, meterse en su cuenta banco mercantil y mandar esos bolívares transformados a X moneda a otro X país. No puede porque estamos bloqueados. Sí. Entonces, ¿y por qué? Porque estamos en un sistema centralizado. Bueno, no nos pueden meter en ninguna lista pues, porque nosotros no participamos del sistema SWIFT. Pero más allá de todo eso... No, pero lo hacen. Porque estamos en la lista. Lo hacen. No. Venezuela está en la lista. No, claro. Lamentablemente. Claro, sí, lamentablemente. Porque es algo político. Es algo político que tú repites 1000 veces una mentira y la conviertes en una verdad. Y muchos venezolanos nos hacemos eco sin saber. Eso es verdad. Sin saber la realidad de las cosas. Entonces, el tema de legitimación de capitales tiene que ver con el dinero de origen ilícito, bien sea de la droga, de la corrupción, de la estafa, de cualquier origen de manera ilícita. Fíjate, yo considero que cuando a una persona se le imputa el delito de legitimación de capitales, primero tienen que demostrar el delito que cometió para conseguir esos fondos ilícitos. Claro. Ahora viene el tema del financiamiento del terrorismo. Entonces la GAFI tiene algo puntual en cuanto a la financiación o financiamiento del terrorismo y una fuente de financiamiento del terrorismo. Y se habla de la remesa como una de las principales fuentes para financiar a los terroristas. Porque dice, mira, se hospeda en un hotel y se le manda una remesa, esa persona va utilizando esa remesa para su sustento y resulta ser que su objetivo es otro.
Pero este tipo de remesa, a través de los bancos nuestros, es complicado que le llegue una remesa de, no sé, de cualquier otro país, porque nosotros no estamos incluidos en el sistema SWIFT ni ningún otro sistema para que nos transfieran dólares directamente. Es correcto. Ahora, en las criptomonedas, nosotros tenemos una legislación en cuanto a las criptomonedas. Hacemos votos porque salvemos al petro. Sí, de hecho te adelantaste porque, bueno, ya Stalin es de la casa, pero todos nuestros episodios tienen un nombre, un título. Nosotros el día de hoy le pusimos a este episodio de hoy, el número 68, Salvemos al petro. Tú sabes que, como dije al principio, unos días antes de lo que pasó con todo el tema de la Sunacri, aquello, en el año 2023 hicimos un programa previo, unos días antes, no sabíamos que iba a pasar lo que pasó, y casualmente el programa lo titulamos ¿Qué pasó con el petro? ¿Qué pasó? Ese programa está ahí en YouTube, por cierto, en nuestro canal, creo que es el 63, una cosa así. Después de eso hicimos otro programa, no me acuerdo. Y bueno, de verdad hemos estado muy intermitentes con el tema del espacio. Ahora, el día de hoy, nosotros conversando aquí, Stalin y yo, nos dimos cuenta que, oye, mira, hay que de alguna manera tratar de levantar algunas banderas, tratar de llevar información a todos los estratos, ¿verdad? Para poder concientizar sobre ciertos elementos, instrumentos que tenemos, todavía hoy en día tenemos, y que debemos desarrollar, usarlos para nosotros poder salir de las dificultades, porque al final del día, o sea, estamos todos en este barco, independientemente de tu connotación política, si tienes una inclinación hacia la izquierda, hacia la derecha, estamos en el mismo barco. Y correcto, tenemos que salir de este problema juntos, porque tienes dos opciones: o salimos juntos de este problema o te vas. Pero los que no se quieren ir, tenemos que entonces quedarnos aquí trabajando para sacar al país adelante. Entonces, bueno, quisimos llamar a este programa Salvemos al Petro, y de eso vamos a continuar hablando, Stalin. Pero como ya tenemos un rato aquí hablando y ya es hora de un corte, ya me hicieron señas, entonces vamos a un pequeño corte, y de regreso entonces vamos a empezar hablando un poco de lo que son los problemas que tiene el sistema monetario tradicional y el sistema bien particular, el sistema monetario venezolano, y posteriormente, bueno, vamos a ver si podemos hacer un diagnóstico y conseguir, bueno, una solución a estos problemas. ¿Qué le parece? Entonces vamos a un pequeño corte, Carlos, por allí, y volvemos en breve. Vemos al Petro con nuestro compañero y amigo, probablemente ahora se quede con nosotros en el programa apoyándonos, porque como le dije al principio, esto es un trabajo fuerte, como para uno solo, y bueno, y es bueno tener siempre un compañero del área que pueda apoyarnos nosotros en este tema, que tiene mucho tela para cortar. Entonces, bueno, estamos hablando del tema de Salvemos al Petro, pero antes de entrar al problema o al objeto central de este programa, que se trata del petro, como muchos de ustedes seguramente lo recuerdan, queríamos empezar, Stalin, hablando un poquito de los problemas que encontramos nosotros, y sé que tú compartes esa visión, en el sistema monetario tradicional, nacional e internacional, porque esto no es un problema solamente del Bolívar. El sistema monetario fiat como un todo, presenta fallas estructurales de nuestro punto de vista, y por supuesto, en el caso del Bolívar, nosotros lo que observamos, tal vez tú puedes ahí a complementar, es que esa misma falla estructural que tiene el sistema, que nosotros replicamos acá porque estamos en un contexto internacional donde se suponía que formamos parte de un contexto internacional de naciones, todas conectadas en el mismo sistema financiero y monetario internacional, bueno, al tener problemas políticos con el que controla el sistema, porque es un sistema al final de cuentas centralizado, entonces ese ente central que controla, en este caso el Imperio Norteamericano, te sanciona, te bloquea el sistema, te hace una guerra económica contra tu sistema monetario y te hace colapsar la economía. Bueno, por lo menos eso es lo que pretende, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos hecho un estudio, Stalin, tú que eres economista, a lo mejor me puedes ayudar, en donde decimos que, bueno, que es que el problema de la economía como un todo, la economía nacional, no basa sino es un problema en el sistema monetario, básicamente. Correctamente. ¿Qué te parece esa tesis? No, sí, decía un amigo mío, por cierto, él es ingeniero, me acordé que en principio el Código Procesal Penal venezolano lo escribió un ingeniero, en principio un ingeniero amigo mío, llamado Humberto Quevedo, habla de la pirámide económica y coloca en la base el sistema monetario. Es obvio, porque nuestro sistema monetario tiene un ataque diario.
lo tenemos anclado por, yo digo circunstancialmente, porque hay una moneda calificada como moneda internacional, del cual toda la referencia se ha basado en ella, y el ataque a nuestro sistema monetario pues nos deprecia la moneda diariamente. Es un ataque a veces invisible, la gente no lo ve, y eso también tiene que ver con un sistema fiat en su connotación estructural dentro de lo que es el sistema financiero muy deficiente. Cosa que yo decía, salvemos el petro, Humberto, tú que eres un hombre bien versado en esto, porque el petro, lo único que había que hacer era aumentar su usabilidad. Ya el petro se estaba utilizando para colocar combustible, el Estado estaba dando algunos bonos en petro, ya nuestros abuelitos estaban manejando el sistema patria para el intercambio de sus petro, y ya se había asumido como una criptomoneda nacional, primera del mundo. La primera soberana del mundo. Sí. Ahora, eso nació con una blockchain, se creó una tesorería, técnicamente trabajé con ella, me pareció técnicamente muy bien diseñada, tenía una normas de control en cuanto a legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. En cuanto al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que es el último tema de las recomendaciones de la GAFI que me toca tratar, y es la sanción o la prevención, lejos de la sanción, la prevención para la manufactura, compra, posesión, desarrollo, exportación de armas de destrucción masiva, llámese armas nucleares, armas químicas, armas biológicas. Para eso hay unos estudios que se han hecho en la cual, mediante diagnóstico, se determina que todas aquellas empresas cuyo objeto es la elaboración de productos químicos u otras de tecnología, cuyo objeto es el diseño, elaboración o manufactura de dispositivos electrónicos, necesitan una licencia especial, y el Estado venezolano son rigurosos con eso. Tiene que, aquí todas las empresas que producen, valga la redundancia, productos o bienes químicos, necesitan una licencia del Estado para poder operar, y son supervisadas. Ahora, los bancos tienen que generar sistemas de alerta cuando estas empresas reciben volúmenes de fondos no usuales dentro de sus cuentas. En el caso de las criptomonedas, nosotros llevamos un control riguroso en eso. Me tocó ser oficial de cumplimiento de un exchange, y este tipo de empresas se mantenían en supervisión, porque la norma exige, la norma venezolana, estoy hablando de la norma venezolana, lo exigen las normas, las 40 recomendaciones de la GAFI. Dentro de ellas hay recomendaciones que indican que tienes que tener un sistema integral de administración de riesgo, porque dice la primera norma es que tienes que el sistema está basado en riesgo, en la calificación de riesgo, o sea, bajo un enfoque de riesgo. Nosotros desarrollamos un sistema integral de administración de riesgo, y la legislación venezolana te obligaba a contratar una auditoría externa de auditores especialistas en riesgo de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y te supervisaba, te auditaba ese sistema, con la cual estabas obligado no solamente a identificar tu cliente, sino a identificar el destinatario final de los fondos. Entonces, ¿cómo se califica ese riesgo? ¿Bajo qué enfoque o cuál es el enfoque que sugiere la GAFI? El enfoque está determinado por el riesgo que corren tus productos de ser utilizados para legitimar capitales, financiar el terrorismo y financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. Tus productos. Segundo, tus clientes, con los cuales debes conocer a tus clientes y debes identificarlos plenamente
a objeto de determinar el riesgo que puedas correr de legitimación de capitales, financiamiento con ese cliente y con ese cliente. Y más allá de eso, que vaya a ser utilizado un cliente de estos para legitimar capitales, financiar el terrorismo o financiar la proliferación de armas. O sea, Stalin, lo que estoy viendo es que el sistema venezolano, en su momento, el sistema, cuando se creó todo el sistema cripto, regulatorio cripto, el marco, pues que reguló toda la materia, en su momento, por lo que te entiendo, se desarrolló de una manera juiciosa, acuciosa, sí, ¿verdad? Muy acuciosa. Buscando, por supuesto, trayendo las experiencias del sistema financiero tradicional para este caso e incorporando las nuevas cuestiones que trae la criptoeconomía, que por supuesto no las trae el sistema tradicional. Por lo tanto, entiendo yo que el sistema cripto nacional, cuando se concibió y se desarrolló, porque estuvo trabajando un tiempo, cumplía las normas correctamente de control de legitimación de capitales de manera absoluta. De manera absoluta. Y en las evaluaciones que hubo, porque sé que hubo algunas evaluaciones internacionales, ¿cómo salió parado el sistema en su primer momento, en esos primeros de cambio? Mira, nosotros recibimos la visita de la GAFI en Venezuela y ellos se sorprendieron de la legislación nuestra. Porque incluso en las normas, las recomendaciones de la GAFI establecen un umbral de $15,000 o euros. Por transacción. Por transacción. El umbral nuestro es de $1,000 o 1.000 euros. Entonces, estamos hablando del sistema nacional. Del sistema nacional. Claro, la gente tiene que entender que en Venezuela operan, lamentablemente no, o sea, ahorita tenemos pocos exchange con licencia, apenas 2 nacionales, pero el resto son exchange internacionales que no están regulados realmente por el Estado. Bueno, y de eso también tenemos que hablar, porque sí. Allí creo que la legalidad de la usabilidad de las criptomonedas no se pueden criminalizar. Eso es importante. No se puede criminalizar, porque le estamos haciendo el juego al enemigo, le estamos haciendo el juego al atacante, que es lo que ellos quieren. Le estamos haciendo el juego a los que nos bloquean. Bloqueo económico. Porque tú dijiste algo muy importante al principio. Mira, cuando estábamos hablando de la causa raíz, ¿cuál es porque el problema es el sistema monetario? ¿Por qué nos atacan? Cuando la gente le dice, no, es que es guerra económica, la gente piensa que es que están atacando directamente al Bolívar con un software. No, lo que hace el enemigo, Stalin, nosotros lo hemos determinado acá, es mellar en la confianza de la gente, para que la gente no confíe en el sistema. Entonces, y eso es un mal que ya está lamentablemente en el sistema, se esparció pues como un virus, en el sentido de que tenemos un pueblo que hoy en día no confía en su sistema monetario nacional. Y esa desconfianza en el propio sistema monetario es lo que ha producido este efecto pernicioso en donde la hiperdevaluación de la moneda está a la luz del día. Simplemente, bueno, se ha contenido con algunas medidas paliativas, creo yo, pero en detrimento de ¿qué? Del financiamiento del resto de la economía. Entonces, por eso es que es muy importante que estos sistemas cripto que están naciendo, que se basan también en su confianza, porque igual que todo sistema monetario basa tiene el valor, está basado en confianza. Pero la confianza viene dada por los hechos que demuestra el sistema. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, ¿por qué la gente confía en Bitcoin? ¿Por qué le da el valor que tiene? Que pasa de los 80, bueno, hasta $120,000, pero hasta no hace nada costaba $20, $30,000. ¿De dónde viene ese valor realmente? Entonces, es de la confianza que tiene la gente, porque si tú te pones a ver el Bitcoin, atrás no tiene nada subyacente, nada. No tiene petróleo, no tiene oro, no tiene nada. Simplemente está acuñado por una matemática, por un software y una matemática, por algoritmo, y simplemente y a sabiendas de que la data que está allí en esa red es inmutable, todas las características que hemos hablado, es inmutable, es pública, es una cuestión que tiene la seguridad que le brindan las wallets, las palabras de seguridad, etcétera, y la distribución sobre todo del control del sistema, que algunos lo llaman descentralizado, pero a mí me gusta más hablar de contabilidad distribuida, sistemas distribuidos. Entonces, ese control, al no ser un control central, entonces ya tú sabes que no existe una persona que simplemente puede apretar un botón y decir, mira, ahora ya no son 21 millones de Bitcoin, ahora son
30 millones, 100 millones. Y entonces esa manipulación artificial del sistema es lo que produce la desconfianza y por supuesto también produce la devaluación cuando empiezas a inyectar más masa monetaria del sistema que sea. En este caso, por ejemplo, estamos poniendo el caso del Bitcoin. En el sistema fiat no, en el sistema fiat, como es centralizado, los entes centralizados, los estados, los bancos centrales, los bancos universales, todos emiten dinero de forma inorgánica a través del mismo sistema, por la configuración del sistema, que es un sistema ¿cómo es que se llama? Sistema de reserva fraccionada, ¿no? Que funciona, sí, con el cual funciona el sistema fiat, ¿ok? Donde básicamente yo capto por acá y entonces presto por allá, entonces yo creo un dinero que no es realmente el que existe, porque la captación fue 100 y yo presté 80, pues entonces desde el punto de vista del banco son 180 los que están circulando, pero realmente son 100 los que entraron. Entonces esa creación de dinero inorgánico, esa capacidad que tienen los bancos de crear dinero, se va directamente al mercado cambiario, producto de la desconfianza que ya tiene la gente en el sistema. Sí, precisamente el Estado tuvo que tomar una medida de contracción del circulante muy estricta con los bancos a través del encaje legal para poder neutralizar un poco esta acción de guerra económica contra la moneda. Entonces la gente piensa que hay que explicarle a nuestro pueblo de qué se trata esta guerra económica, porque a veces no las entendemos. Entonces mira, la guerra económica es que van a agarrar unos misiles y se los van a meter en las principales industrias. Sí, son misiles, pero son misiles que viajan a través de las redes sociales. Son misiles que viajan a través de las redes de información, son misiles de descrédito, son misiles que te contraen la economía, y dentro de estos misiles están las sanciones, en las cuales no le permiten a Venezuela abrir cuentas en otros países, no le permiten a Venezuela comercializar su principal producto. Entonces, si yo soy un padre de familia y a mí no me dan trabajo, entonces mis hijos se van a morir de hambre y yo tengo que hacer algo, pues, ¿me entiendes? Es lo que no entendemos, porque ahora, te repito, una mentira repetida 1000 veces la convierten en una verdad, y los que no entendemos eso nos hacemos eco de eso, ¿sabes? Entonces resulta ser que nosotros estamos sancionados, no podemos aperturar cuentas, no podemos comercializar nuestros productos, declaran el oro venezolano, que es uno de los mejores del mundo, 24 quilates salen los cochanos del Estado de Bolívar, entonces ahora es ilegal. No, que el oro venezolano, ¿cómo va a ser ilegal el oro venezolano, chicos? Si JP Morgan, desde sus orígenes como banco, tenía oro monetario. Entonces, si el sistema monetario nace con oro monetario, el Banco Central tiene oro monetario, lingotes de oro que acuñalan nuestras monedas, pero era un tipo de mercancía que utilizaba para el oro para el intercambio de productos, o sea, tenía poder adquisitivo y nace desde allí. Entonces, ¿cómo no van a declarar a nosotros nuestro oro ilegal? Y mucha gente venezolana que yo oigo diciendo, no, pero es que el oro de Venezuela es ilegal, pero ¿ilegal para quién? ¿Y desde cuándo? Ah, pero si viene la Gold Britain y explota el oro, sí es legal, ¿oíste? Si hoy el presidente Nicolás autoriza a la Gold Britain que entre al Estado de Bolívar a explotar el oro, entonces el oro es legal, pero se lo declaran ilegal para que él no tenga ninguna fuente de financiamiento para financiar el gasto público y para financiar los servicios de los venezolanos. Ese es que el objetivo es ahorcarnos desde todo punto de vista, y fíjate, ellos son tan astutos que inclusive mecanismos como este, que es muy complicado para ellos tratan, lo que pasa es que realmente no tienen cómo controlar todo el sistema cripto como tal, pero aún así, dentro de las posibilidades que da el sistema, tú te observas, te encuentras, bueno, en estos días te comenté, mira, resulta que nos descubrimos que tenemos una nueva sanción a través de la SEC, todos los venezolanos, para, por ejemplo, adentrarnos en el mundo de la tokenización de activos, que es algo que todavía apenas aquí está en pañales, apenas se está hablando a nivel académico, como nosotros dijimos en la introducción, etcétera. Pero bueno, resulta que para los Estados Unidos ya nosotros tenemos una sanción. Los venezolanos, no estoy hablando del país, ni el presidente, ni ninguna institución, son los venezolanos. Tú vas a ciertas plataformas donde tú dices, bueno, yo quiero tokenizar esto. Y me dice, no, pero si tú eres venezolano no puedes porque hay una sanción tal. Y yo les pedí, mira, explícame cuál es la sanción. Y me la pasaron, la sanción tal de la SEC. O sea, ¿cómo es posible que entonces vas a sancionar a un país completo? Entonces,
Y ojo, aquí nosotros ni nos hemos enterado porque todavía no sabemos, o sea, no sabemos el común de la gente, no sabemos que tenemos estas herramientas para poder salir de las dificultades. Pero ahora, esa sanción impide que nosotros realmente logremos el objetivo, si es que lo queremos lograr usando esto como mecanismo. No, porque en la criptoeconomía nosotros tenemos un dicho así medio coloquial, que es el siguiente, que si a nosotros nos cierran una puerta, nos metemos por la ventana. En las criptos siempre hay una forma de hacer las cuestiones, y eso es lo que el imperialismo sabe, Stalin, y le tiene terror a que nosotros desarrollemos esto aún más, profundicemos, expandamos esta información a todo el pueblo, a todas las instituciones, a todas nuestras autoridades, lo entiendan como deben entenderlo, y en lugar de tenerle miedo, lo usemos como una herramienta para la liberación. Bueno, pero hay algo aquí que lo más importante y crítico es que, fíjate, hay países que están generando licencias para las exchange, para que trancen con criptomonedas, y nos sancionan a los venezolanos. O sea, la sanción, señores, las sanciones no son para Nicolás y el equipo de gobierno, nada de eso. La sanción es para los venezolanos. Aquí hay personas que han sido deportadas por el simple hecho de ser venezolanos. Entonces, tenemos que entender de verdad que la guerra es con todo. Y las bombas no tienen nombre y apellido. Las bombas caen y matan a quien esté ahí. De tal manera que hay personas, hay exchange que se le ha otorgado licencia y tienen licencias internacionales, y entonces ellos empiezan a discriminar al venezolano dentro de su... Es correcto. Entonces, bueno, pero tú sabes que nosotros también, así como estamos diagnosticando esto, Stalin, también traemos propuestas, traemos soluciones a la mesa para que también las compartamos y bueno, si Dios mediante las puedan ser escuchadas y tal vez, cómo no, desarrolladas más adelante. Entonces, pero como hay que otra vez ir a un corte, porque el tiempo aquí tú sabes cómo es en la radio, eso lo vamos a hablar al regreso, ¿ok? Entonces vamos a un pequeño corte ahorita, Carlos, y volvemos en breve. Estamos hablando un poco de lo que son las causas raíz de todos los problemas económicos, y de no solamente los problemas económicos, muchos de los problemas que tenemos desde el punto de vista social, político, etcétera, tienen su causa también, Stalin, en la economía, porque vamos a estar claros, la economía es algo fundamental en la vida, aunque yo, como tú dijiste allí, mi origen profesional es desde el punto de vista de ingeniería. Más adelante, cuando me estuve formando, me di cuenta, y por eso también hice unos estudios en el tema económico, que la economía es casi que lo más importante de la sociedad, de la civilización, porque prácticamente es como la sangre que circula por el sistema, ¿no? Claro, por eso existen los estudios de cuarto nivel. En realidad la gente debemos conocer lo que hemos hecho cuarto nivel, que los estudios por cuarto nivel nacen para explorar la ciencia y la investigación, y es por eso que cualquier profesional puede hacer cualquier posgrado. O sea, tú puedes ser, yo soy economista, y si me meto en un posgrado en física, me van a aceptar mi posgrado de física. Yo veré qué hago con eso, pero exacto, si yo quiero explorar una ciencia, me voy a mis estudios de cuarto nivel. Por eso, como profesional, tienes la oportunidad de hacer los estudios de cuarto nivel, y fue lo que tú hiciste. Pues hiciste tu cuarto nivel. En la parte en gerencia de estrategia y en economía de empresas, ¿no? Entonces, bueno, mira, hablando del programa, pues el título del programa es que sabemos el Petro, que ahora viene la sección en donde vamos a hablar de las propuestas de soluciones. Yo quiero aquí, antes de comenzar con las propuestas, yo quiero decirle algo al pueblo, que tal vez eso, aunque está allí, la información está allí porque es pública, no es nada ¿cómo se dice? Privado, ni algo que sea seguridad de Estado, al contrario, es algo que es público. Se encuentra en el Plan de la Patria, el último Plan de la Patria, Stalin. Yo estuve investigando el año 2025-2030, tenemos allí como el Estado, todavía hoy, por lo menos a nivel del Plan de la Patria, y entiendo que forma parte incluso de las 7T en varios aspectos, estuve analizando, toca de manera directa e incluso en algunas indirectas también, el tema de la criptoeconomía y de los criptoactivos para resolver los problemas económicos que tiene la nación. Entonces, en el Plan de la Patria yo identifiqué por lo menos 4 o 5 puntos, Stalin, déjame, por aquí los tengo, el extracto, ¿no? Donde tú dices, bueno, pero entonces quiere decir que el Estado sí piensa, sí ve esto como una posible solución al problema. En el marco como te estaba diciendo, el Plan de la Patria, algunos incisos, por ejemplo, el 1.3.4 dice,
Avanzar en el desarrollo de criptoactivos colateralizados con activos físicos de alto valor como minerales o hidrocarburos. Fíjate que no excluye nada, pero dice cómo, entiendo que es un ejemplo de lo que se puede usar, que facilite la creación de nuevos esquemas financieros. Y no sé por qué a mí ese punto me gusta tanto, porque yo esto lo relaciono mucho con la tokenización de activos, que es algo que yo, por ejemplo, he estudiado y me apasiona. Y pienso que de verdad es una posible solución para poderle dar ese alivio al sistema financiero tradicional, que lamentablemente por las circunstancias que ya hablamos en el episodio anterior, está truncado para poder ejercer su función que debería ser, que es financiar la economía. A propósito de ayer, tuve el programa, lo estuve viendo, el programa donde el presidente y los más altos cargos a nivel de Estado en la parte económica, junto con los empresarios, los gremios, etcétera, están hablando de los resultados económicos de la nación, el plan económico, los resultados económicos del año 2025, donde se mostraron los resultados en términos de crecimiento por sector. Sí, memoria y cuenta. Era como una memoria y cuenta, claro. Pero tenía otro nombre el programa. Pero en fin, el punto es que ese crecimiento que se está mostrando allí y que sí, ciertamente es motivador, es inspirador, es motivo de alegría, digámoslo así, y de esperanza, saber que la economía, a pesar de todas estas circunstancias, sigue creciendo. Pero como el mismo presidente decía, o sea, tenemos que seguir apuntalando, tenemos que aumentar esa velocidad de crecimiento, porque también venimos de muchos años de contracción económica, en donde, bueno, como allí decía, el aparato industrial llegó a estar a menos del 12% de su capacidad instalada. Hoy en día ya está casi en un 50%, es un avance importante, pero todavía tenemos un camino largo por recorrer. Y para lograr esos objetivos, a mi manera de ver, necesitamos un sistema, primero que nada, un sistema monetario sólido, duro, que lo apalanque, y un sistema financiero también por detrás que permita poder desarrollar financiar todos estos proyectos. Y este punto, este inciso que está aquí en el Plan de la Patria, donde dice avanzar en el desarrollo de criptoactivos colateralizados, para mí es la tokenización de activos. Entonces, una cosa, la tokenización de activos tiene que verla desde un punto de vista técnico en el tema de la economía, porque si yo tengo un proyecto y yo lo tokenizo y esos recursos me van a dar a mí fondo para yo financiar mi proyecto. No estoy tocando el sistema monetario. El proyecto tiene que ver con la generación de empleo, con el aporte a la tecnología, a la ciencia y la tecnología del país, y yo voy a generar empleo para mi patria, y yo voy a generar ciencia, tecnología, productos, la construcción, todo, hasta el sistema alimentario. Pues no tocamos el sistema fiat ni al papá Estado, porque ya milagro está haciendo el papá Estado con lo que está haciendo. Pues con la tokenización, si tú tokenizas tu proyecto y tú financias tu proyecto y tú generas empleo y tú generas ciencia y tú generas transferencias tecnológicas para la nación, tú estás colaborando con el desarrollo económico del país. Tal vez el desarrollo cuesta mucho, pero el crecimiento económico del país, y estás generando empleo. Totalmente. A través de la tokenización. Y con eso no estás trastocando el dinero fiat en su contenido, en su sistema financiero, pues esos recursos que están allí, porque hay unas carteras obligatorias en los bancos. Y entiendo que tal vez los banqueros no sientan holgura con el encaje legal, pues ellos tienen allí un margen para dar financiamiento. Pero con la tokenización estamos hablando de un financiamiento propio de aquellos que tienen capacidad para elaborar proyectos, para generar tecnología y generar empleo, con la captación de fondos a través de la tecnología blockchain. Y es importante mencionar acá que para que todo esto ocurra y fluya de manera armoniosa, toda vez de que nos damos cuenta de que a nivel internacional, por ahí también el imperio trata de meter sus garras, tirando sanciones por aquí agazapadas, tú sabes, esos gallos tapados que ellos tienen por ahí, nosotros con nuestra regulación pudiéramos, y tenemos la base jurídica, porque el Plan de la Patria entiendo que es ley de la República. Sí, cómo no. Si está allí, no. es ley de la República. Es el plan de la nación. Entonces, el plan de desarrollo de la nación. Tenemos un marco jurídico que justifica el avance en este aspecto. Sí, es importante, miren, nuestras autoridades sé que han hecho un gran esfuerzo. Y yo lamento muchísimo porque me tocó pues trabajar en la empresa privada, en un exchange,
pero bajo la regulación de la Superintendencia Nacional de Criptomonedas, que es una regulación rigurosa. Pero lamento mucho que se haya pagado la tesorería, porque el Petro, en su contenido, fíjate que dice el Plan de la Nación, sí, criptomonedas acuñadas en nuestras riquezas. De hecho, sí, fíjate, el último punto que está aquí resaltado, el 5.1.3, habla de impulsar de manera definitoria como proyecto estratégico nacional la criptomoneda y en específico el petro. Fíjate que el Plan de la Patria 2025-2031 o 2030 todavía menciona el petro y dice de manera definitoria, o sea que está pensando en que, yo necesito esto, en algún momento lo voy a necesitar. Bueno, tiene apoyo, fíjate, yo... En verdad, y lo llama Proyecto Estratégico Nacional. Y es estratégico, porque es que tenemos que salir del dinero fiat, que hermano, los bancos ya tienen que irse adaptando a la tecnología blockchain. Tenemos que salir, porque estamos sancionados, entonces no podemos seguir haciéndole el juego a quienes te sancionan. Importante entender que el sistema fiat lo controla precisamente el enemigo que tienes declarado. Entonces, obviamente, tienes que de alguna manera salirte de esa trampa, porque tú como Estado, tú como país, estás no solamente afecta a las personas, afecta a todo el mundo. La forma de salirte de esa trampa es asumiendo una tecnología financiera distinta a lo tradicional, porque ya sabe que por lo tradicional está sancionado. Entonces vamos a la tecnología blockchain. Mira, como tú dices, si nos cierran la puerta nos metemos por la ventana, y si nos cierran la puerta y la ventana, bueno, abrimos un hueco en el techo y entramos, pero vamos por la pared. La tecnología blockchain es muy amplia y tenemos muchos recursos de manera tecnológica para poder entrar en el tema financiero. El Petro, en su función, cumplió con los objetivos. Lo que no se le dio fue la usabilidad de vida. Tenía que dar la usabilidad, que los viejitos pudieran con su pensión en Petro. O sea, hubo una usabilidad, un desarrollo muy tímido. Y de hecho, eso fue una de las cosas que criticamos aquí en ese programa que te mencioné al principio, el 63. Nosotros decíamos, bueno, pero ¿qué pasa con esta institución que no quiere desarrollar más usabilidad? Se quedaron con la gasolina y después lo eliminaron después de repente. Y nosotros nos parecía extraño. Decimos, pero ¿por qué tú desarrollas la usabilidad y después la quitas? O sea, y después no le das amplitud. Siempre en algún momento me tocó decirle, mira, pero ya va, aquí está pasando algo. ¿Por qué no amplías la usabilidad? ¿Por qué no le damos que los viejitos puedan ir al supermercado? Ya nosotros nos criticaron porque criticábamos eso. O sea, a mí particularmente aquí en este programa, hasta me jalaron las orejas de esa institución, la gente que estaba en esa institución en ese momento, porque yo criticaba eso. Y yo decía, bueno, pero es que yo tengo que criticar porque yo veo que tú no estás desarrollando la usabilidad del petro, y para eso fue que lo desarrollaste. Es más, para eso nos dijiste, mira, apóyanos, porque nosotros en ese momento, como también era parte de una asociación civil, nos dijeron, mira, ustedes trabajan con las cripto, les gustan las cripto, de ahí viene el término criptoentusiasta y tal, apóyenos y vamos a impulsar el petro. Y lo hicimos en el año 2018, 2019, 2020, y de repente empezamos a ver que se estaba pagando todo, y yo dije, bueno, pero ¿cuál es la intención que hay detrás de todo esto? Había algo de trasfondo, porque al final el Estado intervino, la zona crítica. Sí, ahora entendemos qué fue lo que pasó. El llamado como pueblo a nuestras autoridades es que puedan darle apertura, ya que está en el Plan de la Nación. Ojo, yo ahora me desenvuelvo en otros ámbitos. No, en otros ámbitos de la actividad económica del país. Sin embargo, soy venezolano, nací en Venezuela, no me voy a ir de Venezuela. Mi interés en particular, como al principio del programa dije, que nosotros tenemos el deber de informar a nuestro pueblo sin ningún interés de lucro de ninguna naturaleza. No cobramos por esto, lo hacemos de gratis, lo hacemos de corazón para el pueblo. Y como ahora, en realidad, la prioridad es establecer una base dentro de la pirámide económica, como lo dice mi amigo el ingeniero Humberto, un sistema monetario fortalecido para que no sigamos castigando nuestra economía y nuestro pueblo. Pues una de las formas de iniciarnos con un sistema monetario oficial, sólido, es cumpliendo con lo establecido en el Plan de la Patria. Claro. El petro puede ser cualquier otra, o una cartera de criptomonedas. De hecho, nosotros proponemos eso, y decimos, mira, el petro en el centro, y tener como una especie de cesta de criptomonedas, porque el Estado también tiene que, por supuesto, porque el Estado tiene que diversificar su cesta, porque no puede, y eso es algo importante que vamos a conversar también, el tema de la seguridad
porque como estamos hablando de datos, de fondos que son del Estado, entonces tiene que haber un elemento de seguridad adicional, porque estamos, claro que bueno, sí, como todo, hay riesgo en todos los sitios. En eso nos ofrecemos, Humberto, tú y yo, de manera gratuita para asesorar en el tema de los controles. Aunque ahí los controles estaban establecidos en la normativa. Y creo que tengo esperanza pues, de que se reactive el petro. Fíjate, el petro estaba anclado a la canasta petrolera, al precio del petróleo. Eso no fue el live de TikTok, pero ya lo estamos restableciendo. Claro, el petro estaba anclado al sí, al precio del petróleo. Ya teníamos precios, teníamos una acuñación, ya teníamos legislación. No, fíjate, el precio del petro, déjame, disculpa por corregirte rapidito porque hay una confusión y mucha gente tiene esa confusión y es importante que se sepa. El precio se establece por medio de una ecuación financiera, que tú sabes muy bien de qué se trata, en donde se combina los precios de 4 commodities, no solamente el petróleo. Sí se estableció que el petróleo era el más importante, el que tenía más peso dentro de esa ecuación, 50%. El 50% del precio del petro lo define el precio del petróleo, pero no el precio del petróleo de hoy, de mañana, de pasado, sino había una forma, y eso era lo bonito del petro, porque ¿qué es lo que se quería con el petro, Stanley? Crear una especie de stablecoin, pero no una stablecoin como que ahorita todo el mundo anda usando el USDT pegado al dólar, porque señores, tenemos que salir del USDT. Porque eso estamos en lo mismo, estamos cayendo en la trampa del imperio otra vez. Usando el USDT es una criptomoneda centralizada por el mismo Estados Unidos. Sí, en cualquier momento nos pueden quitar los USDT. Pero eso es una criptomoneda, eso no es un dólar, eso es una criptomoneda. Sí, y eso tiene un valor. A veces también criminalizan eso. Entonces tendríamos que sentarnos a hablar. Desde el punto de vista de naturaleza del activo es diferente, yo te entiendo. Te voy a decir algo, hermano, valga el comentario. Yo una exchange que tiene licencia y tiene el precio del USDT y el precio que está establecido para el USDT ahí es referencialmente el que establece una exchange internacional y tiene licencia. No me pueden criminalizar a mí porque yo use ese precio para comercializar. No estamos hablando de la criminalización, eso es otro tema que nosotros después de repente pudiéramos conversar en ese aspecto. No, yo lo que me refiero es a la necesidad de crear una moneda, un sistema monetario sólido, porque estamos hablando de eso. Correcto. Y para tener un sistema monetario sólido, lo menos que tú quieres es anclarte al dólar. Porque el dólar es tu enemigo. Si tú te anclas al dólar, entonces después el enemigo va a seguir jugando contigo. Tu enemigo originario. Exacto. Entonces, y ojo, no quiero con esto sonar anti-yankee, porque no tengo nada en contra del pueblo norteamericano. No. El pueblo norteamericano es un pueblo amigo. Sí, claro aquí. El pueblo norteamericano es un pueblo amigo. Eso es simplemente, bueno, que las élites, eso que como escuché ayer en una ponencia excelente donde estuve, me invitaron, por cierto, que era lo que quería hablar en la primera parte, pero bueno, el invitado a lo mejor no pudo llegar porque es un invitado internacional. Hablaban algo así como que el rostro sin poder y el poder sin rostro. En este caso en los Estados Unidos nosotros contra lo que nos enfrentamos es contra ese poder sin rostro, porque ni siquiera es el rostro con poder que creemos que es el que está detrás de todo esto. No. En otras palabras, el negrito el anaranjado de Donald Trump. No, ahí hay poderes, Stalin, detrás de este señor, que son los que realmente están atando los hilos de toda esta cuestión. Entonces, nosotros si nos atamos a ese sistema que ellos controlan, estamos en dificultades, estamos en riesgo. Entonces, la cuestión de la ecuación del precio del petro es porque el petróleo, la ecuación del precio del petro era bien genial porque combinabas el precio del petróleo en un 50%, pero lo combinabas con oro, con hierro y con diamantes. Creo que era 20, 10 y 10. Una ecuación financiera. El 50% petróleo y el otro 50% distribuido entre esos tres commodities. Y aparte atenuabas la curva. Bueno, para los que no saben mucho de matemáticas, bueno, la idea es hacer que el precio tenga menos volatilidad con un factor de corrección y así una sumatoria de precios en los últimos 10 años de ese commodity. De tal manera que las variaciones bruscas que tenía el precio del petróleo, que era uno de los que más variaciones de precio tenía, no afectaran tanto al precio del petro, porque eso es lo que se busca. Y de esa manera creas una stablecoin. Ahora, ¿qué sustentaba el petro? Bueno, voy a aclarar que lo que dice el hermano de perfecto inglés es stablecoin. Coin de moneda estable, pues. Estable. Lo que pasa es que él lo dice en perfecto inglés y yo lo digo en perfecto español. Exacto. Para los que los norteamericanos sepan que no somos enemigos de ellos. No somos enemigos. Aquí el hermano Humberto aclaró que el enemigo no es el pueblo norteamericano, para nada. Y le digo al pueblo venezolano que el enemigo no es el pueblo norteamericano. Sí. Ahí
Hay personas valiosas allá. Sí, hay personas. De hecho, en estos días estaban claro, haciendo protestas allá a favor de nosotros. A favor de nosotros, correcto. Lo que pasa es que hay un sistema que nos quiere destruir a toda costa. Es más, te voy a decir una cosa. Yo creo que el pobre norteamericano está en la misma situación de dificultades que estamos nosotros, por ejemplo, acá. Si tú te pones a ver, o sea, el nivel de decadencia que tiene esa sociedad en términos de, bueno, la clase media pulverizada, la cantidad de indigencia, la gente que está adicta con las drogas y eso es producto de ellos mismos, porque al final ellos le echan la culpa a uno o a estos países, cuando los culpables son ellos de que distribuyen esa droga en su país y la usan como arma de guerra. Yo pregunto algo, mira, yo vi un mapa que me presentaron una vez, mira, estas son todas las rutas por donde entra la droga en Estados Unidos, tenemos eso visto, ya sabemos que entra por aquí, ¿por qué la dejas entrar? Si tú sabes todo eso, ¿por qué tú dejas que... Pero es que ven acá, vamos a suponer que... tiene una lectura. Vamos a suponer que las lanchitas esas de verdad fueran la única fuente de droga, que esas lanchitas llegan a la playa. ¿Y quién la distribuye adentro? Mira, yo le quiero decir una cosa a la gente. Ustedes quieren saber cómo es el narcotráfico de verdad en Estados Unidos. Vean la serie Breaking Bad, esa que está en Netflix. No, hermano, sí. Ahí se van a dar cuenta de verdad los carteles de droga que hay en Estados Unidos. Y la mayoría la producen ellos. Porque ahora, primero, la marihuana es legal en Estados Unidos. Sí, es legal. No, y la metanfetamina la producen ellos mismos. Sí, cómo no. Ellos mismos producen la metanfetamina. Entonces no pueden venir con tonterías a decir que quieren la... Hermano, y no es eso, sino que tú tienes que identificar una pobre lanchita, ahí es que había que ver. Eso, hermano, por eso tienen que rendir cuenta. Claro. Porque son un homicidio. Eso le tiene que salpicar en algún momento. Claro, hermano. A toda esa gente. Seres humanos que fueron asesinados. Ahí sí fueran narcotraficantes. Rematados. No, eso de verdad es un homicidio. Claro. Eso es una especie de genocidio porque había una cantidad de gente, desconozco la cantidad, pero por eso tienen que responder, hermano. Claro. Que le quitaron, el único que tiene derecho a quitarle la vida a los hombres es Dios, ¿vale? Como hombre cristiano lo... No, y es que además ni siquiera por el sistema judicial de ellos ese que tienen pena de muerte, pero no para este tipo de delitos. La pena de muerte ya se aplica. En China sí creo que hay una pena de muerte para el narcotráfico, o en Singapur, no sé cuál país de Asia. No, creo que China. Singapur también creo que tiene pena de muerte para el narcotráfico, pero en Estados Unidos el narcotráfico no tiene pena de muerte. No, vale, pero te estoy diciendo que... Si acaban de liberar más bien al presidente de Guatemala... Hay países donde no hay pena porque tú puedes fumarse su marihuana tranquilo sin ningún tipo de problema. Y eso es lo que te iba a decir, la producción de marihuana ya es totalmente legal. Las metanfetaminas las producen ellos mismos. Estado donde es legal la marihuana, ya pasa por el lado. Entonces, si tú te das cuenta, ¿y por qué ellos tienen esa política? Porque a ellos les conviene tener al pueblo así dormido, enfermo, adicto. Un poco enfermo, tienen un poco de enfermo ahí con la droga. Y para ellos no poder hacer lo que están haciendo, ¿entiendes? Tratar de manipular, tratar de mantener su poder hegemónico, porque ¿qué es lo que pasa? El problema en que estamos realmente es que estamos en presencia de un imperio decadente. Y lo estuvimos analizando hace poco, ¿te acuerdas? Estamos en una franco etapa de declive, y esos imperios, por la historia es así, cuando están en esa etapa de declive se vuelven peligrosos. Se vuelve muy peligroso, y por eso es que no hay que descartar cualquier cosa. O sea, aunque nosotros tenemos la esperanza de que no pase nada, tenemos la convicción, y si llegara a pasar algo, bueno, estamos preparados también. Si nos toca, nos toca. Sí, nos toca, nos ¿entiendes? ¿Cuál es el problema? Yo, si me toca, estaré con mi arpa en mi nube y veré desde ahí para allá abajo cuando llegue al infierno este señor que lo llaman cabello muñeca. ¿Cómo es que se llama? Pelo muñeca. Exacto. Pelo muñeca. Bueno, no es descartable que eso pueda ocurrir, pero porque es peligroso, es por el elemento ese que te estoy diciendo. El imperio está viendo que su dominio se ve afectado, obviamente por sus propias malas políticas, una de las cuales es precisamente esto, el exceso de financiarización de su economía. Mira, el problema fundamental que tienen los Estados Unidos, Stalin, no sé si sabes el tamaño de la deuda gringa, ¿no? Son 36 trillones de dólares. O sea, en el caso, en eso en inglés, pero en español sería... Billones, ¿no? Billones, sí. 36 billones de dólares, que eso es como 3 o 4 veces el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. O sea, es una cuestión que es impagable. 3 veces el Producto Interno Bruto. Ahora, es impagable. Si Trump en su discurso dice que en este año hubo inversiones de 2 billones de dólares, pero que tú debes 3 trillones, hermano, que eso... 36 trillones. Tú debes 36 trillones y se produjo 2 billones. Y cada año, no que se produjo, hubo inversiones. Pero habría que ver la rentabilidad del capital para tú determinar de que esas inversiones efectivamente se hicieron y que además fueron rentables y generaron, porque o generaron explotación, o generaron dinero, o simplemente quebraron o no avanzaron. Entonces habría que ver los resultados.
pero te acreditas un éxito sobre un tema de inversión que tú vienes de ese mundo, él viene de ese mundo, el mundo de la élite, él viene de ese mundo, entonces no, bueno, es un logro. ¿Cuál logro, hermano? Tú debes 36 trillones, tú no, lo debe la nación, porque los políticos se han encargado de endeudar a la nación. El endeudamiento no es malo, o sea, muchos países carentes de recursos tienen que acudir al endeudamiento, y esto está dentro de todos los sistemas económicos del mundo, acudir al endeudamiento para financiar proyectos internos para poder generar ingresos para la economía de la nación. Sí, pero endeudarse de la nada, creando dinero ficticio, pero ellos, ese es el problema. Eso es correcto. Y te puedo decir una cosa, allá está Harvard, una de las principales universidades del mundo, pero le digo algo, no son tomados en cuenta para la solución de los problemas económicos. ¿Por qué? Porque, como bien lo dijo mi amigo Humberto, quien maneja los hilos son grandes corporaciones. Alguien me habló por ahí, el cual no creo, de una tal BlackRock, no creo eso, pero son grandes corporaciones quienes manejan los hilos, y allá tienen a Harvard, una universidad de primera, de primer mundo, de primera, pero anulada porque esos genios que salen de ahí son utilizados por estas grandes corporaciones para que le hagan dinero a ellos. ¿Ven? Entonces, en verdad, mira, lo que nosotros necesitamos es asumir un sistema monetario distinto, y así le hacemos un llamado para nuestras autoridades en la nación que están haciendo su retomar el proyecto con fuerza y, ojo, por supuesto, aprender de los errores del pasado, sí, para no cometer, aprovechar las bondades que tiene esta tecnología para poder darle seguridad al sistema. Seguridad me refiero tanto seguridad cibernética, de acceso, de hackeo, etcétera, como también seguridad de los fondos, para evitar que estos fondos los pueda, a manera discrecional, un funcionario, vamos a decir, por torpeza o por falta de probidad, mal usar estos fondos y causarle un daño a la nación, al patrimonio de la nación. Bueno, para eso están los mecanismos de control. Está intervenida la Superintendencia de Criptomonedas, espero y espera. Pero que existe el marco regulatorio. Sí, existe el marco regulatorio, pero yo sí sé que en cualquier momento el Estado va a levantar, porque está en el plan de la patria. En el plan de la patria está el tema del desarrollo del petro, claro. Y yo sé que en cualquier momento hay un levantamiento de esa intervención, porque no es una intervención infinita, esa es una intervención temporal, y sé que en cualquier momento levantan esta intervención, y vamos a arrancar con mejores controles, vamos a arrancar con un petro más impulsado, con más usabilidad, porque es importantísimo su usabilidad en farmacias, supermercados, en los dealers de carro, que puedas utilizarlo como una moneda común. De eso vamos a hablar ahorita en el último corte, Stalin. Vamos a darle unas propuestas bien concisas sobre cómo tiene que ser el uso de este nuevo sistema monetario, cómo tiene que implementarse desde el punto de vista sencillo para que se pueda entender este nuevo sistema, para que realmente cumpla su función, y de esta manera el Estado pueda sacarle el máximo provecho del país, la nación y el pueblo como un todo. Pero entonces vamos al último corte y ya regresamos. Bueno, ya en esta última parte de nuestro episodio de hoy, el número 68, Salvemos al Petro, vamos a concretar, Stalin, un poco sobre estas propuestas, aterricemos, sobre todo en la forma como vamos a implementar, o como proponemos que se deben implementar, este nuevo sistema monetario basado en criptomonedas. Hablamos de la posibilidad de una cesta de criptomonedas, con el petro en el centro, ¿ok? Hablamos un poco en la parte anterior de cómo se constituía su precio. Decíamos también que el petro no solamente tiene la parte del precio que buscaba su estabilidad, sino que aparte tenía un soporte, una colateralización mediante un activo que era petróleo. De allí viene el nombre del petro. 100 millones de barriles de petróleo para esta primera emisión se destinaron y se reservaron, están allí reservados estos barriles de petróleo. Ya eso de por sí es un elemento que ayuda a darle confianza al activo. No, garantiza el retorno. Sí, más lo único que le da la confianza al activo no es esto. También hay unos elementos muy importantes, Stalin, que son los que le hacen al sistema monetario generarle la confianza necesaria para que pueda funcionar como lo que es, como un sistema monetario.
a mi manera de ver, es la confianza. Stalin, ¿qué opinas tú? ¿Qué es lo que primero que hay que hacer entonces, una vez que tienes tu sistema definido, tu precio, tienes el colateral ahí que te garantiza el retorno, como tú dices? ¿Qué viene ahora entonces con el petro? Fíjate que lo primero es la emisión de los petros. Sabe que el petro está respaldado por una ecuación, el cual ya hicimos mención, una canasta de productos que respaldan a esta criptomoneda, pero lo primero es la emisión, luego es la colocación y adquisición por parte de los usuarios del mercado. El mercado, correctamente. El uso, que se le dé la usabilidad de vida de manera general en el sistema económico. Amplia. Luego viene el retorno, es decir, que si yo tengo mi petro y lo llevo a una taquilla de la Sunacrip o en la taquilla de las exchange que estén licenciadas, me entreguen mi dinero por mis petros. O sea, que de hecho no una voy época a llevar los petros en el bolsillo. Los llevo son digitales, obvio. Claro, son digitales. Mira, vengo a vender 2 petros y te lo paso a tu billetera y tú me entregas mi dinero. Ojo, sí tengo que ser énfasis en eso en cuanto al precio de mercado. O sea, el petro son $30, yo te quitan mi petro, dame mis $30 al precio de mercado. Sí, ellos te cobran una comisión financiera, sí, pero es normal. Claro, no, y las comisiones están establecidas. Sí, está establecida en el white paper. Están sí. en el 2%, una cosa así. Ahorita no la recuerdo bien, pero está establecida la legislación. Entonces, es importante la emisión, la adquisición, la usabilidad, pero también el retorno. Y es importante mencionar que esa parte última que acabas de decir, que es súper importante, es fundamental. Bueno, todo es importante, pero digamos que si tú no cierras el ciclo, porque esto es cuando decimos ecosistema, ¿qué es un ecosistema? Bueno, es un sistema vivo, de ahí viene la palabra, ¿verdad? Sí. Y como todo sistema, ¿verdad? Tiene que tener su ciclo reproductivo, y sobre todo si es un ciclo vivo, un sistema vivo, pero tiene que tener un ciclo y tiene que cerrar. Y si tú no haces la recompra, no cierra. ¿Ok? Y que fue precisamente el eslabón o el elemento que la anterior administración no quiso desarrollar, o no sé por qué razón, ¿verdad? No quisieron implementar, en el sentido de que ellos sí te vendían los petros, te los trataban de colocar, te generaban una cierta usabilidad ahí más hunche, ¿verdad? Pero no te lo recompraban el petro. Bueno, eso llevó a que lo intervinieran la Sunacrip. Ahora, fíjate algo, por eso pero si no logramos eso ahorita, no vamos a hacer nada tampoco. Sí, yo espero que se haga. ¿Entiendes? Porque creo que no está como letra muerta en el plan de la patria. Yo creo que está en el plan de la patria porque así se va a concebir. Pero por eso hablamos de circuito económico. Es un círculo en la cual tú haces la emisión, la colocación, la adquisición, el uso y el retorno. Tenemos que garantizarle el retorno, que todo el que tenga el petro, pues, y se presente en taquilla de las exchange que estén licenciadas o que tengan licencia, o en la misma Sunacrip, pues le puedan entregar su dinero por el petro. De hecho, el Estado ya había concebido su sistema de bono que le da al pueblo merecidamente con petro, que ellos pudieran ir y le liquidaran sus petros. Eso tiene que ser así. Claro, porque como todo sistema tiene su fondo de reserva, y para eso estaba implementado el fondo de reserva allí. Correcto. O sea, es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, que hay que considerar, y la gente tiene que entender. O sea, cuando el Estado te dice, te garantiza la recompra, es porque ya tiene el activo, porque una vez que cuando te lo vendió, obtuvo el dinero, ¿no? Claro, en la compra. Las exchanges están obligadas a tener capital de riesgo. En eso consiste el capital de riesgo. En la cual ellos tienen un capital de riesgo, que ese capital de riesgo es para comprar y vender, pero obviamente tienen que tener liquidez para comprar, con la cual la superintendencia supervisa la liquidez de las exchanges. ¿Qué significa supervisar la liquidez? La liquidez se calcula en términos económicos dividiendo los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Ese indicador debe dar mayor a 1 para demostrar que la exchange está líquida. Y como la superintendencia tiene el API de la exchange, en el sistema del exchange, en el sistema P2P o el sistema integral de la exchange,
está conectado a los asientos contables, pues desde allí ellos pueden ver los estados de resultados y ellos pueden viendo la liquidez con la cual puede tomar alguna medida en el momento que sea necesario. Por cierto, tú que acabas de decir eso, me va a hacer una pequeña travesura acá. El Estado tiene que estar consciente de esto cuando da licencia a exchange, porque así como el Estado regulador acá te emite una licencia y se interconecta contigo a través de un API, tu exchange, lo mismo hace otro Estado si obtienes licencia por otro Estado. Sí, yo hice una referencia y eso en cuanto al doble licenciamiento. Sí. Porque cuando tú tienes licencia en Venezuela y te otorgan una licencia por otro país, el otro país te va a pedir el API y ellos ven tus operaciones. Entonces pones en riesgo las operaciones internas, pero no pones en riesgo, fíjate, no existiera riesgo si no fuera, oye, que tuviéramos este enemigo notable, claro, y que te quiere aplastar. Entonces ellos utilizan la información de ese exchange para aplastar a los venezolanos, porque eso no es un problema con el Ejecutivo Nacional, no, ese es un problema con toda Venezuela. Mire, señores, aquí votan de los países a personas. Cuando digo votan es que la deportan, pues. Cuando a ti te deportan, te votaron del país, te deportan por el simple hecho de ser venezolano. Entonces la guerra es contra los venezolanos. Así lo estamos asumiendo y así lo concebimos. No, y que vamos a estar claros, a ellos qué les puede importar el pueblo venezolano si no les importa, lo que acabamos de decir, no les importa si su propio pueblo, que lo permiten que se enferme con ese veneno de las drogas. Una salud tan cara allá en Estados Unidos que exacto, aparte del tema de la salud. En Europa la salud funciona porque es gratuita, pero en Estados Unidos el sistema de salud no es. Entonces no podemos pretender nosotros, y esto es un mensaje hasta para los opositores, que piensan, ay no, que los Estados Unidos van a ayudarnos porque ellos son chéveres y nosotros somos bonitos. No, todo lo contrario, no les importamos para nada. Por eso es que cuando hacen sus sanciones, meten a Raimundo y a todo el mundo en esa cuestión. Entonces, por eso es que nosotros, los de este lado, tenemos que entender de qué lado del pan está nuestra mantequilla. ¿Entiendes? Porque aquí tenemos que jugar para este bando, porque del otro bando no es que nos quieren mucho tampoco, ¿entiendes? No, para nada. No nos quieren y no nos van a querer. Entonces, lo que aspiramos es que de verdad, ¿cómo es que se llama el programa, compadre? Hablemos de cripto y algo más. No, el programa de hoy. Salvemos al peso. Salvemos al peso. El episodio. Vamos a hacer voto, me comprometo a acompañar a Humberto en este espacio. Gracias. Para hacer voto a que se salve el petro, pero simplemente porque somos venezolanos y somos patriotas y necesitamos que la nación asuma un sistema monetario paralelo que esté basado en la tecnología blockchain, que sea inalcanzable para aquellos imperios que quieren dominarnos. Sí, definitivamente tenemos que salirnos de la trampa del dinero fiat, y eso creo que sería la conclusión principal de nuestro programa el día de hoy. Fue con lo que empezamos. Fíjate, siempre volvemos al punto, ¿no? El circuito virtuoso, la trampa del dinero fiat. Nosotros lo determinamos hace tiempo y lo pregonamos desde ese año. Y lo bonito es que ya tenemos un camino como nación en este sentido. Lo que falta simplemente es un impulso. Por eso el título Salvemos, porque es que ya lo tenemos. Simplemente lo que tenemos es que resucitarlo y trabajarlo, hacerlo bien, tener todos los cuidados, las normas de seguridad que hablamos acá y muchas más que por supuesto nos da tiempo de conversar en detalle acá en un programa de radio, pero que estamos seguros que las personas que sí van a estar al frente de esto sí saben, ¿ok? Y bueno, y si no, igual estamos a la orden para cualquier consultoría o asesoría en este sentido, porque efectivamente tenemos un camino aquí no solamente retórico de palabras, sino de hechos, ¿no? Trabajando por el ecosistema, como tú bien dijiste en tu trabajo allí en los exchange, el nuestro también. Entonces yo creo que se puede aportar algo. Y como nosotros, hay muchas personas aquí en la comunidad cripto en Venezuela, no es poca cosa, no por casualidad Venezuela es uno de los países que tiene mayor adopción cripto a nivel mundial. Sí, señor. Aunque todavía falta muchísimo por avanzar. Estamos claros que probablemente el 90% de la población todavía no ha adoptado este camino, y para eso son estos programas también, Stalin, para concientizar,
para informar y de alguna manera, tal vez no educar, pero sí por lo menos incentivar a que la gente se eduque en esta materia. Sí, los jóvenes principalmente. Los jóvenes para principalmente. que los jóvenes le enseñen a sus padres y a sus abuelos cómo se utiliza. Pero es una tecnología sencilla. Sí, la tecnología lo que hace es facilitar las cosas. Sí, facilitar las cosas. Es más fácil que transar con criptomonedas, hacer un pago en criptomonedas es mucho más fácil que hacer el pago móvil, por decirlo menos. Sí. Por decirlo menos, mucho más eficiente. Lo que pasa es que mucha gente, como no conoce, entonces a lo desconocido, entonces le tiene como miedo. Sí, hay temor, la gente se resiste. Y es una resistencia, pero eso es normal. Sí, eso es normal, y eso lo mismo pasó cuando nació el internet, cuando nació el correo electrónico, y fíjate, hoy en día eso es algo común, que hasta las abuelitas tienen su correo electrónico y saben mandar sus correos. Mi mamá me mandó un WhatsApp esta mañana. Sí. Buenos días, hijo, Sí, que Dios te sí, bendiga. todos los días los abuelitos. Tiene 82 años, señores, la vieja mía. Me mandó un mensaje esta mañana. Bueno, vale, muchas gracias por tu participación, Stalin. Gracias a la emisora, a los amigos de la parroquia San Agustín, a Elida que me ayudó hoy aquí con todo el tema, el aparataje. Estamos retornando a esto, entonces poco a poco nos vamos a ir nuevamente aceitando la maquinaria para hacer los programas cada día mejor. Esperemos que eso sí sea, y traer invitados chéveres también, conversar sobre temas novedosos, temas importantes, con la verdad, por supuesto, tratando siempre de hacer un aporte positivo, no solamente criticar, sino traer soluciones, propuestas de soluciones, ojalá sean tomadas en cuenta. Bueno, hermano, el próximo programa, no sé si, con todo respeto, ¿no, Humberto? Deberíamos llamarlo Resucitemos al Petro. Lo que ya dijimos, salvemos al Petro, ahora hay que resucitar. Bueno, vamos a pensar entonces cómo le planteamos ese programa. Y digo resucitarlo porque ya tenemos legislación, tenemos superintendencia, tenemos una tesorería, lo que hay que ponerla en ahora está en off. Me perdonan el mal inglés. Estoy hablando aquí, tengo a mi compadre aquí que tiene perfecto inglés, entonces yo estoy aquí como pirateando, ¿me entiendes? No me gusta hablar delante de él porque para los que hablan bien, bueno, para que usted vea que no tenemos nada contra el pueblo norteamericano, que todos los compañeros que me acompañan aquí hablan inglés perfecto, entonces no tenemos nada contra el pueblo, son nuestros pueblos hermanos los que tienen algo en contra de Venezuela. No es que nosotros tenemos nada en contra de ellos, no, es una cúpula que lo quiere destruir, lo quiere desintegrar. Entonces ellos se convirtieron en nuestros enemigos, porque nosotros no somos enemigos de ellos. Nosotros para nada hemos visto como enemigo a nadie, ¿me entiendes? Nosotros somos simplemente atacados y atacados y atacados. Como le escuché ayer al diputado Álvaro, creo que fue uno de los que estuvo allí en la ponencia que se dio, que por cierto le quiero mandar un saludo a los amigos que participaron ayer en esa ponencia que se llamó Entre el Derecho Internacional y la Geopolítica, desmontando la ficción de nación terrorista en defensa de la paz y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, que fue un evento allí en el TCJ, estuvieron manejando varios ponentes importantes, el amigo Freider que iba a venir de Cuba en los aspectos jurídicos, pero me imagino que tuvo problemas, no se pudo acercar, al diputado Álvaro que habló de todos esos aspectos comunicacionales, y el general, mi compañero Gustavo Benjamin Russell, en el área de seguridad aérea y aeroespacial. Fueron unas disertaciones bien interesantes, y como decía el diputado, el poder sin rostro, ese es el que realmente es nuestro enemigo, y pero que tenemos que identificarlo, a pesar de que no tenga rostro, tenemos que buscar identificarlo, porque entonces así sabemos cómo defenderlo. Bueno, es que ahí hay una obra importante que habla de conocer el enemigo como a ti mismo, cual tú leíste, broma, este señor chino, que el arte de la guerra, el arte de la guerra. Tenemos que conocer a nuestro enemigo como a nosotros mismos. Pero el enemigo no está identificado, para que sepan. O sea, no hemos visto el rostro del enemigo. Este es un señor que tiene unos hilos en las manos y en la cabeza, y entonces le meten unos chiques en la cabeza que él obedece. Sí, es así. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahora sí nos despedimos. Bueno, Carlos, hasta la próxima.